Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Es un grande placer poder estar aquí con ustedes otro lindo día con las buenas nuevas de Jehová. Vamos aquí a continuar en la letra de Pablo a los Colosenses capítulo 2 versos 6 y 7. Vayan abriendo la Biblia, vayan conmigo a Colosenses 2 y hay que leer versos 6 y 7 y ver lo que Dios tiene para nosotros. Luego empieza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya, gloria a Dios. Están escuchando lo que se está diciendo, hermanos y hermanas. Luego empieza Pablo diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Acuérdense, en el primer capítulo estaba Pablo hablando sobre cómo había entrado gente en la iglesia de Colosenses y estaba diciendo que creen en Cristo, pero que Cristo no es el único camino así a Dios. Había gnósticos, gente que decían ser creyentes, pero andaban diciendo cosas erróneas. Por eso Pablo aquí empieza en verso 6 diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Anden en Cristo, anden en la palabra de Dios, anden escudriñando y caminando fiel a lo que Dios ha dicho, no a lo que el hombre opina, sino lo que dice la Escritura. Andad en él, en todo, a todo tiempo. Vayan a Colosenses 1:10. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como es digno del Señor, anden como es digno del Señor. Yo no voy a vivir una vida que es digna al hombre, al humano. Yo voy a vivir una vida que agrada a Dios, una vida obediente a Dios. Él me redimió y yo le debo todo. Él es mi Dios y yo soy su servidor. Y como Él es mi Dios y yo su sirviente, yo voy a servirle a Jehová. Es lo que dice aquí, anden en Él. Después miramos aquí en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación a los que están caminando por el Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que andan en la carne, a los que andan en su propia mentalidad y sus propias opiniones, en sus propios deseos, ellos no van a recibir el reino de Dios. Ellos siguen condenados. Es importante que no andemos en la carne, pero andemos en el Espíritu de Dios. Es lo que Pablo está dando a entender en el verso 6, donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. En este mundo va a haber mucha gente, hermanos y hermanas, que quieren causarnos que salgamos del camino de Dios. Dicen ser creyentes y obedientes a Dios, pero andan viviendo como hijos y hijas de Satanás.
dicen ser fiel a la palabra de Dios, pero cada oportunidad tuercen a la palabra de Dios y tratan de decir que esta palabra dice algo que nunca dice. Tenemos que estudiar y escudriñar y aprender la palabra de Jehová para que cuando vengan estos lobos con sus mentiras podamos decir, eso no es de Dios. Pero si no escudriñamos la palabra de Jehová, si no la estudiamos y no vamos a la iglesia a escuchar la palabra enseñada correctamente, vamos a ser engañados. Va a ser fácil que nos engañe el mundo. Aprendan la palabra, es lo que está diciendo Pablo. Andando en Cristo significa que nuestra vida está en Cristo y le muestra al mundo a Cristo por la manera en que vivimos. Como creyentes no solo debemos ir a la iglesia, pero debemos vivir como la iglesia, obediente a la palabra de Dios. El mundo nos va a atacar, pero nosotros vamos a responder como hijos y hijas de Dios. Vamos a responder con la verdad. Muchos dicen que son creyentes, pero andan celebrando abominaciones. Muchos dicen ser creyentes, pero andan celebrando homosexualidad. Muchos dicen ser creyentes en la palabra de Dios, dicen ser hijos y hijas de Dios, pero andan viviendo como hijos y hijas de Satanás. No debe de ser así. Si son de Dios verdaderamente, deben de andar en Cristo Jesús. La segunda parte, verso 7, Colosenses 2 nos dice estas palabras: arraigados y sobreedificados en Él. Debemos de ser arraigados. Manténganse firme en la palabra de Jehová. Manténganse llenos de la sabiduría de Dios, no del mundo. Nuestra vida debe estar arraigada en Cristo y su palabra. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como creyente, mi vida debe ser guiada por Dios y su palabra. Hermanos, ¿cómo es tu vida guiada? ¿Son guiados por el mundo, por el aire y el agua, echados a la izquierda y a la derecha, echados a todos lados? ¿O están firmes, arraigados en la palabra de Jehová y en Dios mismos? Hermanos, debemos de mantenernos arraigados a la palabra de Jehová. Debemos de mantenernos firme en la verdad, para que cuando vengan estos lobos, estos mentirosos, estos hijos y hijas de Satanás, podamos decir: fuera de aquí con estas mentiras, sáquense de aquí con estas ignorancias. Yo conozco la palabra de Jehová. Yo sé a quién sirvo, y yo sirvo a Cristo Jesús y nadie más. Yo sirvo al que me ha redimido, al que me ha rescatado. Pablo quiere darle a entender a los colisenses que no sean mal guiados por esta gente que dicen creer en Cristo, pero a la misma vez dicen que hay otros caminos al cielo, que hay otros caminos al Padre. Aleluya, hermanos, eso no es verdad. Hay un camino hacia Dios, y ese camino es por medio de Jesucristo y lo que Él ha cumplido para nosotros. Como siempre he dicho y como siempre lo voy a decir, Cristo vino a vivir la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir, y murió la muerte que nosotros merecíamos y nos ofreció salvación. Él nos ha salvado,
Ahora que hemos recibido esta salvación, hay que caminar obedientemente en la palabra de Dios. Hay que andar en Él, en Cristo Jesús y en sus palabras. Estas son palabras por cual vivir. Estas son palabras de Jehová. No simplemente lo crean porque yo lo digo. Abran la Biblia y aprendan ustedes mismos lo que dice aquí Cristo Jesús en la Biblia. Dios me los bendiga. Sigan contendiendo por la fe y nunca se olviden que Dios se está moviendo. Dios permitiendo, nos vemos aquí mañana.